Tu cuerda está diseñada para fallar, y puedo probarlo. Esa cuerda que compraste hace 6 meses, ahora mismo, mientras hablamos, las fibras de plástico se están descomponiendo. La luz ultravioleta está destrozando las cadenas de polímeros. Pronto, tal vez mañana, tal vez la próxima semana, se romperá. Sin advertencia, solo una falla explosiva repentina. Pero hace 800 años, los fabricantes de cuerdas medievales creaban líneas de vida que sostenían barcos largos a través de tormentas del Atlántico Norte durante décadas. Los artesanos medievales hacían cuerdas tan confiables que la idea de que una simplemente se rompiera bajo su carga prevista era casi impensable. Estas no eran solo cuerdas, eran hazañas de ingeniería. ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? Y más importante, ¿por qué tus cuerdas están diseñadas para romperse? Antes de desenredar este misterio, necesito saber algo. Déjame un comentario. ¿Alguna vez se te ha roto una cuerda en el peor momento posible? Leo cada uno de ellos. Tus historias ayudan a dar forma a lo que cubrimos en este canal. Porque lo que voy a revelarte hoy no es solo sobre cuerdas. Es sobre cómo hemos intercambiado durabilidad por conveniencia barata y por qué ese intercambio podría costarte la vida. Hablemos del problema de la cuerda moderna. Echemos un vistazo duro a la cuerda que probablemente tienes en tu garaje ahora mismo. Lo más probable es que sea sintética, una cuerda de polipropileno azul brillante o amarilla. Es barata, liviana, y para tareas ligeras está bien, pero sus debilidades revelan el problema central con la cuerda moderna. La cuerda producida en masa moderna es un producto de compromiso. El impulsor principal no es la longevidad definitiva, es el costo y la velocidad de producción. Las máquinas industriales producen kilómetros de cuerda en el tiempo que le tomaba a un artesano medieval preparar un solo lote de fibras. Este proceso prioriza la uniformidad en el diámetro, pero no necesariamente en la calidad. Las máquinas tratan la materia prima, a menudo gránulos de plástico, como entrada homogénea, careciendo de la capacidad para discernir y descartar secciones más débiles. Esa habilidad pertenecía al artesano práctico. Los materiales mismos son una paradoja. Los sintéticos como el nylon y el polipropileno son, en pruebas de resistencia a la tracción en bruto, increíblemente fuertes. Resisten la pudrición y la humedad de maneras que las fibras naturales no, pero tienen una vulnerabilidad oculta fatal. Hablemos de números, y prepárate porque esto te va a enojar. La cuerda de polipropileno, esa cosa azul barata, puede perder el 70% de su resistencia a la rotura después de solo 6 días de exposición intensa a los rayos UV. 6 días. Déjala en tu patio durante una temporada de verano y no estás trabajando con la cuerda que compraste. Estás trabajando con una imitación frágil que podría fallar al 30% de su capacidad original. La radiación UV ataca las cadenas de polímeros en longitudes de onda específicas, 290 a 330 y 370 nanómetros. Eso es solo luz solar. Los fabricantes lo saben. La degradación UV no es un defecto, es una característica. El polipropileno tiene una resistencia terrible a los rayos UV. Déjalo al sol durante una temporada y se vuelve quebradizo. La resistencia se reduce dramáticamente. Arrástralo sobre una superficie rugosa y las fibras exteriores se cortan, lo que lleva a una rápida disminución de la integridad. El nylon, aunque más fuerte, tiene sus propios problemas. Tiene un excelente estiramiento para absorber impactos, pero pierde hasta el 20% de su resistencia cuando está mojado. Y muchos sintéticos, especialmente aquellos con menos estiramiento, son propensos a fallas catastróficas bajo tracción repentina. No te dan una advertencia, simplemente se rompen. Aquí está lo que los fabricantes no te dicen, y esto debería enfurecerte absolutamente. La cuerda moderna está diseñada con una vida útil limitada. No es un accidente. Los polímeros de plástico utilizados en el polipropileno se eligen precisamente porque se descomponen dentro de 6 a 18 meses de exposición a los rayos UV. ¿Por qué? Porque una cuerda que dura 20 años es una cuerda que solo compras una vez. El fabricante de cuerdas medieval no tenía tal incentivo. Su reputación y su sustento dependían de que cada cuerda durara tanto como fuera humanamente posible. Un capitán de barco no volvía cada año para aparejos nuevos. Volvía una vez en la vida, si acaso. Esto ha creado una cultura de lo desechable. No esperamos que nuestras cuerdas duren. Las usamos, se desgastan, las tiramos, compramos otra. Es obsolescencia planificada, impulsada por un mercado que valora el bajo costo inicial por encima de todo.
Esta mentalidad moderna es la antítesis completa del mundo medieval, donde una cuerda no era un bien desechable. Era una herramienta crítica que sostenía la vida y su falla no era una opción. Para entender por qué la cuerda medieval era tan buena, primero tenemos que entender por qué tenía que serlo. En la Edad Media, la cuerda no era una conveniencia. Era tecnología fundamental, el tendón invisible que mantenía unido su mundo. Las apuestas eran astronómicamente altas. Empecemos en el mar. Para un barco largo vikingo cruzando el Atlántico Norte, el aparejo era su motor. Se necesitaban miles de metros de cuerda hecha de materiales como liber de tilo, cuero de morsa y crin de caballo para soportar el mástil y controlar la vela. El cable del ancla era lo único que impedía que el barco fuera destrozado contra las rocas en una tormenta. Una sola falla crítica de cuerda en el mar no significaba un inconveniente. Significaba desastre, la pérdida del barco, la carga y cada vida a bordo. Un barco como el HMS Victory de una era posterior pero similar de navegación a vela requería asombrosos 50 kilómetros de cuerda para funcionar. Ahora, miremos al cielo. El período medieval fue la era de las catedrales. ¿Cómo levantaron bloques de piedra que pesaban varias toneladas a cientos de metros en el aire? Con grúas de madera impulsadas por hombres en ruedas de banda gigantes y cuerdas gruesas y totalmente confiables. Imagina ser un albañil trabajando en el alto andamio de Notre Dame. Tu vida, las vidas de tus compañeros trabajadores y el éxito de un proyecto que abarca generaciones dependían completamente de la integridad de la cuerda que sostiene ese bloque de múltiples toneladas suspendido sobre ti. No había lugar para una cuerda que pudiera romperse después de 6 meses de uso. Y luego estaba la guerra. El trebuchet, una maravilla de poder mecánico, dependía de cuerdas para sostener un contrapeso de muchas toneladas. Una cuerda rota no solo dejaba inútil el arma, podía destruir catastróficamente la máquina y matar a su tripulación. En este mundo, la falla de una cuerda se medía en vidas perdidas, catedrales no construidas y batallas perdidas. La calidad no era un lujo, era el precio de la supervivencia. Y así, los fabricantes de cuerdas de la época se convirtieron en maestros de la durabilidad. La historia de la increíble resistencia de una cuerda medieval no comienza con el torcido, comienza con la planta. El secreto de su durabilidad era un conocimiento profundo, casi íntimo del mundo natural. Mientras que las cuerdas modernas dependen de un solo material sintético, el fabricante de cuerdas medieval tenía toda una biblioteca de fibras orgánicas a su disposición y sabían precisamente cuál elegir. Los campeones del mundo de la cuerda medieval eran las fibras de liber recolectadas de la corteza interna de ciertas plantas. A diferencia de las fibras cortas de algodón, las fibras de liber son increíblemente largas, proporcionando una línea continua de resistencia. Para la Alta Edad Media, el cáñamo era el rey, especialmente para uso marítimo. Sus fibras son largas, fuertes y naturalmente resistentes a la pudrición y al agua salada. Esto lo convirtió en el estándar de oro para los grandes veleros. Curiosamente, la cuerda de cáñamo medieval en realidad se volvía más fuerte con la edad a medida que las fibras se comprimían y la estructura se apretaba. Una cuerda de cáñamo de 5 años bien cuidada era más valiosa que una nueva. Pero antes de que el cáñamo dominara, otro material era crucial, especialmente para los vikingos: liber de tilo. Los hallazgos arqueológicos muestran una gran dependencia de cuerdas hechas de la corteza interna del árbol de tilo. Estas fibras son flexibles, ligeras y sorprendentemente fuertes, especialmente cuando están mojadas. La fabricación de cordaje de liber de tilo es una tradición antigua que se remonta a miles de años. Otra fibra clave a menudo pasada por alto era la ortiga. La ortiga común, una planta que la mayoría de nosotros evitamos activamente, produce fibras de liber que son notablemente finas, flexibles y fuertes. Y luego estaba la crin de caballo, un material que revela la comprensión íntima del artesano medieval de las condiciones ambientales. La cuerda de crin de caballo tenía una propiedad que la hacía irreemplazable en los barcos vikingos que navegaban por aguas heladas. No se congelaba sólida. Las fibras vegetales, incluso el poderoso cáñamo, absorben agua. En los mares helados del norte, esto podía ser fatal. En los mares helados del norte, cuando el agua de las olas salpicaba el aparejo, las fibras vegetales se empapaban, y cuando las temperaturas caían por debajo de cero, esas fibras se convertían en hielo sólido. El aparejo congelado se volvía quebradizo e imposible de trabajar, pero la crin de caballo, debido a su estructura celular única y baja absorción de agua, permanecía flexible incluso en temperaturas bajo cero.
Los vikingos entendieron esto sin microscopios o análisis químicos. Lo entendieron porque su vida dependía de observar, experimentar y recordar. Usaban crin de caballo para las líneas que necesitaban ajustarse constantemente durante la navegación, mientras reservaban las fibras vegetales más fuertes para el aparejo fijo. Esta no era una elección aleatoria, era ingeniería de materiales sofisticada adaptada a condiciones ambientales específicas. Cada material tenía su propósito, cada fibra tenía su lugar, y el maestro cordelero conocía todos los secretos. Pero tener las fibras correctas era solo el comienzo. El siguiente paso era donde la verdadera artesanía comenzaba, la preparación. Y aquí es donde el conocimiento medieval se volvía casi mágico. Para el cáñamo, el proceso comenzaba en el campo. Los tallos se cosechaban en el momento exacto de madurez, ni demasiado jóvenes ni demasiado viejos. Luego venía el enriamiento, un proceso de descomposición controlada que suena asqueroso, pero era absolutamente crucial. Los tallos de cáñamo se colocaban en agua, a menudo en estanques especiales, y se dejaban allí durante 1 a 2 semanas. Las bacterias en el agua comenzaban a descomponer la pectina, el pegamento natural que une las fibras del líber a la parte leñosa del tallo. Pero aquí está la parte brillante. Los cordeleros medievales controlaban este proceso con una precisión que rivalizaría con cualquier laboratorio moderno. Sabían exactamente cuánto tiempo dejar el cáñamo basándose en la temperatura del agua, la estación del año y hasta el olor del agua de enriamiento. Muy poco tiempo, y las fibras permanecían pegadas a la madera, volviéndolas débiles y quebradizas. Demasiado tiempo, y las propias fibras comenzaban a descomponerse. El punto óptimo era una ventana estrecha que solo la experiencia podía identificar. Después del enriamiento venía el secado, otro proceso que requería timing perfecto. Las fibras se extendían al sol, pero no demasiado tiempo. El objetivo era secar, no degradar. Luego venía el rastrillado, separar las fibras útiles de los restos leñosos. Este era un trabajo intensivo en mano de obra que requería fuerza y habilidad. Las fibras se pasaban a través de peines de metal cada vez más finos, eliminando las partes cortas y débiles, mientras alineaban las fibras largas en paralelo perfecto. Lo que quedaba después de todo este proceso era una mecha de fibras puras, largas, fuertes y listas para convertirse en cuerda. Pero la calidad de esa mecha dependía completamente de la habilidad del artesano que la preparó. No había máquina que pudiera replicar el juicio humano requerido en cada paso. Para el líber de tilo, el proceso era diferente pero igualmente exigente. La corteza interna se cosechaba en primavera, cuando la savia estaba fluyendo y las fibras eran más fáciles de separar. Los artesanos hacían cortes cuidadosos en el árbol, pelaban tiras largas de corteza y luego separaban las capas para llegar al líber dorado en el medio. Estas fibras luego se remojaban, se golpeaban suavemente para suavizarlas y se peinaban hasta que estaban listas. El proceso completo desde el árbol hasta la fibra utilizable tomaba semanas de trabajo cuidadoso. Y la crin de caballo requería su propio conjunto de conocimientos. No cualquier crin funcionaría. Se preferían las crines de cola porque eran más largas y consistentes. Se lavaban meticulosamente para eliminar aceites naturales, se clasificaban por longitud y grosor y se agrupaban en madejas uniformes. Todo este trabajo de preparación, estas semanas de esfuerzo cuidadoso antes de que comenzara siquiera el torcido, era donde se construía la calidad de la cuerda medieval. Los fabricantes modernos saltan todo esto, vierten gránulos de plástico en una máquina y salen fibras sintéticas idénticas. Es eficiente, es rápido, es barato, pero pierde completamente la capacidad de seleccionar, refinar y optimizar que hacía que las fibras medievales fueran superiores. La artesanía estaba en la preparación tanto como en la construcción. Ahora llegamos al genio real, el torcido, y aquí es donde la ingeniería medieval se vuelve verdaderamente brillante. El proceso se llama torcer o formar cordón, y su principio básico es elegantemente simple pero profundamente sofisticado. Empiezas con fibras individuales. Las enrollas juntas en un sentido, digamos hacia la derecha, creando lo que se llama un giro Z porque el patrón se parece a la línea media de la letra Z. Esto crea un hilo, luego tomas varios de estos hilos y los enrollas juntos en la dirección opuesta, hacia la izquierda, creando un giro S. Esto crea una hebra. Finalmente tomas 3 de estas hebras y las enrollas juntas nuevamente en la dirección opuesta, de vuelta a un giro Z para la cuerda final. Este giro alternado, hilo con giro Z, hebra con giro S,
cuerda con giro Z es lo que le da a una cuerda trenzada su integridad estructural. Cada nivel está constantemente tratando de destorcerse, pero está contenido por el giro opuesto del nivel debajo. Las fuerzas están perfectamente equilibradas. Una cuerda trenzada bien hecha no tiene deseo interno de desenredarse. Es una obra maestra de tensiones opuestas trabajando en armonía. Y aquí está lo realmente fascinante. Este principio se entendió y perfeccionó hace 1000 años sin ecuaciones matemáticas, sin modelos de computadora, sin análisis de ingeniería. Lo entendieron porque podían verlo, sentirlo y probarlo. Generación tras generación, refinó la técnica hasta que se volvió tan perfecta que la ciencia moderna solo puede confirmar lo que ya sabían. Funciona a la perfección. Para las cuerdas masivas necesarias para barcos, se requería una instalación especializada. El paseo de cuerdas, un edificio muy largo y estrecho que se extendía por cientos de metros. Usando un sistema de manivelas, ganchos y un bloque guía, un equipo de artesanos caminaba la longitud del edificio, colocando las hebras juntas en una especie de ballet industrial. Esto requería ritmo y comunicación constante para asegurar la perfección a lo largo de toda la longitud masiva. Un error, una sección demasiado apretada o demasiado floja y toda la cuerda estaba comprometida. Pero estos artesanos, trabajando en equipos que a menudo incluían a 3 generaciones de la misma familia, rara vez cometían errores. Su conocimiento no estaba escrito en manuales. Estaba en sus manos, en su juicio, en sus años de experiencia trabajando las fibras. Sabían por el sonido si el giro era correcto. Sabían por la sensación si la tensión era uniforme. Sabían por la vista si una sección era débil. Este conocimiento tácito, esta sabiduría incorporada, es lo que las máquinas no pueden replicar. Una máquina moderna puede producir cuerda más rápido, más barata, más consistente en diámetro. Pero no puede replicar el juicio humano que detecta y corrige debilidades antes de que se conviertan en fallas. Y aquí está el resultado de toda esta artesanía. Una cuerda medieval bien hecha era fundamentalmente más resistente que su equivalente moderno, no porque las fibras fueran más fuertes, el nylon moderno es técnicamente más fuerte que el cáñamo, sino porque la cuerda como sistema era superior. La textura natural áspera de las fibras de cáñamo le daba un excelente agarre, lo que significa que sostenía nudos de forma segura sin el deslizamiento que puede plagar las cuerdas sintéticas resbaladizas. Esta misma propiedad le daba una resistencia superior a la abrasión, desgastándose gradualmente y proporcionando una advertencia visual clara de degradación. Aquí hay algo que todo escalador moderno sabe, pero pocos entienden. Atar un nudo en la mayoría de las cuerdas reduce su resistencia a la mitad, 50% desaparecido. Simplemente atando un nudo, el fabricante de cuerdas medieval entendía este problema íntimamente, razón por la cual se elegían diferentes materiales para diferentes funciones. Como discutimos, el líber de tilo tiene alta resistencia a la fricción, pero se debilita dramáticamente cuando se anuda. Los vikingos lo usaban estratégicamente para aparejos fijos, pero cambiaban a crin de caballo para líneas que necesitaban ajuste constante. Esto no era un compromiso. La mente medieval había resuelto el problema del nudo no haciendo nudos más fuertes, sino eligiendo materiales que coincidieran con la aplicación. Hemos perdido esa sutileza. Esperamos que una cuerda haga todo. Pero aquí es donde la diferencia se convierte en vida o muerte, y esto debería aterrarte sobre las cuerdas modernas. Las cuerdas sintéticas modernas, particularmente aquellas con bajo estiramiento como poliéster y polipropileno, pueden fallar lo que se llama catastróficamente. El término científico enmascara una realidad aterradora. No hay advertencia. Un momento la cuerda sostiene, al siguiente explota. Los ingenieros llaman a esto una falla de ruptura repentina. Las cadenas de polímeros se liberan todas a la vez. No obtienes crujidos, no hay deshilachado visible, no hay oportunidad de reaccionar. La cuerda simplemente deja de existir, a menudo con suficiente violencia para causar lesiones graves a cualquiera cercano. Hemos documentado casos donde cuerdas sintéticas que fallan catastróficamente han causado laceraciones, huesos rotos, incluso amputaciones cuando la cuerda se rompe con tanta fuerza que se convierte en un látigo. La cuerda medieval no funcionaba así porque está compuesta de millones de largas fibras naturales entrelazadas. Su falla es siempre gradual. La cuerda se estiraría,
Gruñiría, literalmente haciendo ruido mientras las fibras se rompían. Se deshilacharía visiblemente, dándote preciosos segundos o incluso minutos para reaccionar en un barco en el mar o en lo alto del andamio de una catedral. Esta diferencia no era académica. Esta era la diferencia entre una advertencia y una tragedia. Una cuerda medieval bien hecha era altamente improbable que simplemente se rompiera sin advertencia. Esa es la clave. Comenzaría a estirarse, gruñir y deshilacharse notablemente bajo una sobrecarga, dando al usuario un tiempo precioso para reaccionar. Esta advertencia es una característica que salva vidas. Muchas cuerdas sintéticas, por otro lado, pueden fallar catastrófica e instantáneamente cuando se excede su resistencia a la rotura. No hay advertencia, solo una rotura explosiva repentina. No tienes ninguna oportunidad. Luego está el elemento de la artesanía. El fabricante de cuerdas medieval era un ingeniero intuitivo. Sus manos podían sentir la tensión, sus ojos podían detectar un punto débil y podían ajustar sobre la marcha. Este control de calidad práctico constante es algo que una máquina de alta velocidad no puede replicar. La producción en masa se basa en la suposición de entradas uniformes, pero la habilidad del artesano estaba en navegar la variabilidad natural para producir un resultado consistentemente superior. Piensa en esto: un fabricante de cuerdas medieval podía tomar un lote de fibras de cáñamo que tenían variabilidad natural, algunas hebras ligeramente más fuertes, otras ligeramente más débiles, y a través de su toque experto, distribuir esas variaciones uniformemente a lo largo de la cuerda, para que ninguna sección fuera significativamente más débil que otra. Una máquina no puede hacer esto. Una máquina asume que todas las entradas son idénticas y produce salidas basadas en esa suposición. Cuando esa suposición es falsa, cosa que siempre lo es con materiales naturales, obtienes puntos débiles impredecibles. Si la cuerda medieval era tan superior en estas formas, ¿por qué no todos seguimos usándola? ¿Por qué este oficio increíble perfeccionado durante milenios desapareció en gran medida? El desenredo de esta tradición fue un proceso lento impulsado por cambios societarios y tecnológicos masivos. El primer golpe vino con la revolución industrial. La velocidad, el volumen y la eficiencia de costos se convirtieron en las nuevas medidas del progreso. El trabajo lento y rítmico del paseo de cuerdas comenzó a parecer ineficiente en comparación con la maquinaria impulsada por vapor. El control de calidad cambió del toque del artesano a la calibración de la máquina. Por un tiempo, las fibras naturales seguían siendo los materiales principales, pero el siglo XX entregó el golpe final, la era de los sintéticos. En la década de 1930 se inventó el nylon. Los sintéticos eran increíblemente ligeros, casi completamente impermeables a la pudrición, y su relación resistencia-peso estaba fuera de las tablas. Más importante aún, podían producirse en masa a partir del petróleo con increíble facilidad y a un costo muy bajo. El mercado para la cuerda tradicional comenzó a evaporarse. El fin de la era de los veleros significó que la demanda masiva de aparejos de cáñamo se desplomó. Para los consumidores generales, el bajo precio y los colores brillantes de la cuerda de polipropileno en la ferretería eran irresistibles. El antiguo oficio del fabricante de cuerdas se desvaneció en la oscuridad. No fue que la vieja forma fuera peor. En muchos aspectos, hemos visto que era mucho mejor para su propósito. Fue simplemente que la nueva forma era más barata, más rápida y suficientemente buena para un mundo que estaba comenzando a valorar la conveniencia sobre la artesanía y lo desechable sobre la durabilidad. El arte no se perdió tanto como fue superado por una nueva realidad económica. Y aquí está la parte que debería enfurecerte. No tenía que ser así. Podríamos haber tomado las fibras sintéticas superiores y aplicado la artesanía medieval. Podríamos haber creado cuerdas que combinaran lo mejor de ambos mundos. Pero no lo hicimos, porque la artesanía cuesta dinero, requiere tiempo, requiere trabajadores calificados. Y en un mercado obsesionado con el precio más bajo, esas cosas se consideraban ineficiencias para eliminar, no valores para preservar. Entonces, volvemos a nuestra pregunta original. ¿Por qué la cuerda medieval era tan confiable, mientras que la tuya está diseñada para romperse en 6 meses? La respuesta no es un solo secreto. Es una filosofía de artesanía nacida de un mundo donde el fracaso era catastrófico. Comenzó con una comprensión profunda de los materiales. Elegir las fibras largas y fuertes del cáñamo por su resistencia al agua salada, crin de caballo que no se congelaba en aguas árticas,
o las propiedades resistentes al desgaste del cuero animal. Continuó con un proceso de preparación meticuloso y paciente donde los artesanos entendían la descomposición bacteriana siglos antes de que existiera la microbiología. Y culminó en el genio del torcer, el contragiro de hilos en hebras y hebras en cuerda, creando una estructura perfectamente equilibrada. El resultado no era solo una cuerda, sino una pieza de equipo sobredimensionada que salvaba vidas y que anunciaba su falla lentamente con gruñidos y deshilachados en lugar de con un chasquido repentino trágico. Nuestras cuerdas modernas se rompen porque son el producto de una filosofía diferente. Están diseñadas para un mundo de bajas apuestas y alto volumen donde el costo es rey y lo desechable es un hecho. Hemos intercambiado la habilidad del artesano por la velocidad de la máquina y la resistencia natural del cáñamo por la conveniencia barata del plástico. Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? Primero, entiende que la cuerda de polipropileno azul brillante en tu ferretería no es una herramienta, es un consumible. Trátala como tal, para cualquier cosa que importe, un columpio que sostiene a tus hijos, una cuerda que asegura tu bote, una línea que previene una caída, exige mejor. Busca cuerdas de fibra natural tratadas para resistencia a la pudrición. Busca fabricantes que todavía usen construcción trenzada tradicional. Y cuando encuentres una cuerda que funcione, cuídala como lo habría hecho un artesano medieval. Guárdala lejos del sol, inspecciónala regularmente y retírala al primer signo de daño. El fabricante de cuerdas medieval sabía algo que hemos olvidado. La cuerda más barata es la que nunca tienes que reemplazar. Tal vez la historia de la cuerda medieval no se trata solo de cuerda. Es una lección sobre el valor de la durabilidad, la sabiduría de la artesanía y la fuerza profunda que se puede encontrar cuando trabajamos en armonía con la naturaleza, en lugar de simplemente tratar de reemplazarla. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Vas a seguir comprando cuerdas desechables diseñadas para fallar? ¿O vas a exigir algo mejor? Déjame saber en los comentarios. Y si esto cambió la forma en que ves las herramientas modernas, necesitas ver lo que descubrimos sobre el hormigón romano, que dura 2000 años, mientras el nuestro se desmorona en 50. Gracias por ver, y te veré en el próximo donde continuamos descubriendo la sabiduría olvidada del pasado. Elige sabiamente.